Ya. Hola, profe. Este es el video Bueno, vamos para la asistencia del día de hoy, como no nos podemos conectar. a mencionar. Ya. ¿Le damos al tiro? Sí, comencemos nuestra reflexión. Ya. ¿Cómo se relaciona el texto con la historia de la salud mental infanto-juvenil? Ya, mire, como mencionamos, o sea, en la clase, como también dijo el profesor, antiguamente la infancia no era como tomada en cuenta en cuanto al desarrollo del adulto, ¿ya? Entonces, en el texto también se menciona que a través de los años se fue como dando importancia el cuidado y la educación de los niños, cómo va estructurando a un adulto para que logre tener un desarrollo, por decirlo, mental dentro de lo normal. Entonces podemos relacionarlo así en el contexto de la historia que pasamos en la cátedra y lo que dice el texto. Yo igual creo que fue pasando por diferentes paradigmas, al igual que en la salud mental, la educación, porque en un principio es una educación muy distinta a la que tenemos hoy en día. Claro, bueno, y esta respuesta nos lleva a la pregunta número 2, que es ¿cuál es la construcción histórica de la infancia planteada por el texto? Y vamos a ver que a través del tiempo el concepto infancia es abordado de distintas maneras. Ya desde el siglo XVI hacia atrás, prácticamente la infancia no existía, y los que disfrutaban de ella eran los niños y niñas de clases altas o acomodadas, y por la pedagogía era abordada desde un paradigma positivista. Ya cuando fue pasando el tiempo, el siglo XVI, XVII, se cambia la forma de ver la infancia desde un periodo corto a un periodo de larga duración, por lo que se debe abordar con más énfasis las problemáticas que surgen en esa etapa. La familia sale de la calle y los niños se crían en un núcleo familiar donde reciben los cuidados de la familia más cercana. Claro, Y no por extraños, no son como criados en la calle. en un ambiente como protegido, por decirlo. Exactamente. Ya en el siglo XIX, aunque el niño aún no tiene derechos propios y se sigue subordinando a la voluntad de los mayores, empieza a haber un versus entre esta posición más retrógrada, más antigua, con la escolarización y la formación en la lectoescritura. Y ya en el siglo XX, el Estado, en general los estados, se empiezan a hacer cargo de la educación infantil, donde se crean leyes e instituciones, como las escuelas, donde los niños y las niñas van periódicamente. Y al niño y a la niña se le empieza a mirar como un sujeto de derecho, y aquí es donde salen distintos tratados y distintos acuerdos como los derechos del niño y la niña. Así es. Y eso nos lleva a la tercera pregunta, que es cómo debiese ser abordada la infancia en el contexto educativo. Y nosotros reflexionamos y pensamos que igual debe ser como las ocupaciones importantes del niño, que en su mayoría son el juego o el ocio tiempo libre. Y ya se está instaurando a poco que el niño aprenda más por juegos que estar sentado y que el profesor está hablando, porque permite más que crezca la creatividad del niño. No sé si quieren decir algo más. Quería mencionar también que dentro de como la educación aparece, voy a leerlo, Basil Bernstein, que habla del derecho al crecimiento. Y es ahí donde se desarrolla la confianza y eso se suma con ¿cómo se llama? El derecho a la inclusión y el derecho a la participación, que es en el contexto de la educación. Claro, lo importante también es que, como decía anteriormente, el niño debe ser visto como un sujeto de derecho, y como decía el texto y decía Nicole, aquí se manifiesta el derecho a crecer y el derecho a educarse, ¿Verdad? teniendo una
un contexto educativo individualizado. Y no, como decía Constanza, que se ha abordado como un grupo completo de 45 estudiantes que son todos iguales. Claro. Claro, es que todos somos diferentes y uno se acuerda en el colegio cuando, o por lo menos yo, de que cuando a uno le diagnosticaban déficit atencional, a mí me pasó que fue una psicóloga y me dijo, ok, tú tienes déficit, pero te voy a sacar como la mitad de las materias. Y eso te excluía demasiado, entonces decidimos no hacerle caso, ignorarla completamente y seguir con las clases aunque costara un poco más. Claro. Claro, igual la experiencia de Constanza nos lleva a la última pregunta, que es como Teo, ¿qué debemos considerar en el abordaje de la salud mental infanto-juvenil? Ya, en lo personal pienso que deberíamos instaurar a más personas como psicólogos en los colegios en vez de uno para todos los alumnos que hay en el establecimiento, para que por lo menos se puedan sentir más cercanos y puedan entablar una comunicación y que sepan de que están ahí disponibles para poder hablar con los estudiantes. Claro, yo creo que la importancia aquí radica en la implementación del programa PIE, donde hay distintos profesionales formados en distintas áreas que van a abordar las problemáticas de los estudiantes de una forma individualizada. Y obviamente, si no sé, pues, si el problema es físico, de una u otra forma, como somos seres holísticos, va a repercutir en la salud mental. Si el niño no puede compartir, no puede jugar, no puede compartir con los compañeros. Entonces, la inclusión parte también por el programa PIE, que si bien en Chile está en pañales, tiene un buen Base. pronóstico. Si sigue creciendo, claro. Claro. Y además Podríamos llegar a aumentar esto, aumentar los fondos. claro. ¿Sí? Que como decía la pregunta, que, o sea, como TEO nosotros tenemos que basarnos en las ocupaciones, en este caso de los niños adolescentes. Entonces, a través del programa también podemos abarcar, por ejemplo, el juego, descanso, el ocio, tiempo libre, igual en el colegio, en los recreos, y también abordamos lo que es educación. Entonces, de ahí podemos como basarnos en las intervenciones en cuanto a las terapias ocupacionales pucha, en realidad para todos los niños, independiente de que tengan alguna condición diferente a otra o alguna patología que sea como que tenga una dificultad para cada niño, que sean todos incluidos. También creo que debería enseñarse la lengua de señas, que amplía mucho más el campo de comunicación de los niños que son sordos, porque claro, siempre tienen que estar buscando otra alternativa, pero ¿por qué nosotros no buscamos también una alternativa para que se puedan comunicar? Claro, que sea universal, que no solo sea de ciertas personas. Claro, igual ahí entra como lo que como TEO nos choca directamente, o nos corresponde correctamente, que son las adecuaciones. Entonces, está demostrado y nosotros sabemos que las adecuaciones contribuyen a una mejor educación y por lo tanto a una salud mental más fortalecida. Claro. Yo creo que con eso terminamos. Estamos agradecidos que nos haya aceptado en su taller. Gracias. Gracias, profe. Y Chao, nos profe, vemos gracias. en la próxima clase. Un corazón. Chao.